Buenos días, queridos hermanos. Es un placer estar con ustedes. Qué hermoso tiempo de alabanza que hemos tenido en esta mañana. Hoy nos toca abrir la palabra del Señor y voy a invitarles que abran sus Biblias en Hebreos, el capítulo 12, versos del 1 al 3. Sé que todos nosotros estamos atravesando por una situación complicada y difícil, ¿no es cierto? Y el sermón de hoy día yo le he titulado Distraídos en la aflicción. ¿Usted puede creer que puede haber personas que estén distraídas en medio de una aflicción, en medio de una dificultad? Aparentemente no es así, pero la realidad es que sí, muchas veces estamos distraídos. Permítanme contarles una historia acerca de un granjero que se cambió de lugar, dejó su tierra natal para ir a vivir a otro lugar buscando prosperidad y mejores días. Encontró el lugar y estuvo muchos años ahí sembrando, cosechando, pasando algunas dificultades, ¿no? Durante varios años. Pero llegó un momento en eso donde por su propiedad pasó un huracán y el huracán destruyó toda su cosecha. Lo interesante de esta cosecha es que era la mejor que había tenido en todos esos años. Él, junto con su esposa y su familia, pensaron, este va a ser el año que vamos a salir de nuestra miseria, de nuestras deudas, y va a ser el año en que Dios nos va a bendecir, porque las mazorcas del maíz están grandes y ha dado como nunca. Pero justo esa noche entró el huracán y destruyó toda su cosecha, destruyó su granero, mató a los animales que él tenía y también destrozó parte de su casa. Este hombre era un hombre devoto del Señor. Y de pronto, cuando pasa el huracán y mira lo que había sucedido con su cosecha, mira lo que había sucedido con su casa y mira lo que había sucedido con sus animales, entra en un dilema y dice, ¿por qué a mí? Si he tratado siempre de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, no soy mala persona. Y se llena de un profundo dolor y amargura e impotencia. Y le dice a su esposa, no tengo más fuerza. Pensé que al venir a este lugar íbamos a encontrar días mejores y prosperar, pero lo he intentado todos estos años, pero esta vez se acabó. Creo que Dios quiere que volvamos a mi tierra donde yo estaba, que vuelva al bosque. Y sale y se va decidido a vender su propiedad. ¿Cómo animar a una persona que está así? ¿Cómo poder infundirle aliento a una persona que ha pasado por esta circunstancia? Eso es lo que vamos a ver hoy día y vamos a darnos cuenta que muchos estamos distraídos en medio de la aflicción. Acompáñenme leyendo Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 3. Dice así, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni desmayéis en vuestros corazones. Acompáñeme con una palabra oración. Amado Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, al abrirla, al leerla y al estudiarla, Señor, y al ser expuesta hoy día, que nuestros corazones puedan ser desafiados. Desafiados a verte a ti, Señor, en medio de nuestras aflicciones, a que nuestros corazones no se distraigan por las circunstancias y las situaciones difíciles que estamos atravesando. Padre Santo, oramos para que en esta mañana nuestros corazones sean desafiados, Señor, y encuentren gozo y fortaleza por medio de la verdad de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido hermano y amigo, quisiera comenzar diciendo algo con respecto a estos versos. En primer lugar, el escritor de Hebreos está hablándole a personas que son creyentes, que han confiado en el Señor, que creen en Jesús. Y vemos de los 11 capítulos anteriores, Él ha explicado
cabal y perfectamente dentro del contexto de ellos, porque la mayoría, por no decir todos, son judíos. Entonces ellos tenían un conocimiento de la ley, de los sacrificios y todos los ritos que había que hacer para llegar a Dios y para ser perdonado y para entrar en su presencia. Entonces el escritor de Hebreos lo que hace es contarles toda esa historia y ubicarlos, ¿no?, en Cristo, que Él ha sido el Cordero perfecto, Él ha sido el sumo sacerdote, Él ha sido el camino que se ha abierto para que nosotros podamos entrar al trono de la gracia y encontrar gracia y misericordia. Ahora, pero también la realidad de estos hermanos judíos, hebreos, es que están pasando situaciones difíciles. Muchos han salido de su hogar, muchos han perdido sus terrenos, muchos han perdido familia, muchos son perseguidos solo por creer en Cristo. Y no solo eso, también sus propias creencias, las enseñanzas que han recibido son atacadas por otras religiones como el judaísmo. Entonces no es nada fácil para ellos estar en un lugar lejos de casa y atravesando por situaciones difíciles. El escritor de Hebreos no ignora estas cosas. No ignora eso y por eso les escribe estos versos que les estoy diciendo y quisiera volverlos a leer. Dice así: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos de todo el peso, de ese lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. El escritor de Hebreos le está diciendo, fíjense, no son los únicos que están pasando por estas situaciones difíciles y dificultades o siendo afligidos. Ha habido un montón de testigos que lo han hecho, como en Hebreos 11 él nos declara a todos los creyentes del Antiguo Testamento. Él dice, es esa nube grande de testigos. Le está diciendo, no son los únicos ustedes. Han habido otros creyentes, al igual que ustedes, que han pasado por el mismo camino de las dificultades y las aflicciones. Pero también les dice, enfóquense, pongan su mirada en Cristo. Y lo otro que le dice, y lo último es, consideren esa verdad y ahí encontrarán fuerza y gozo para que no haya desaliento, para que no haya desánimo y puedan recobrar el gozo y la fuerza que trae estas verdades y poder seguir en el camino y atravesar las dificultades y las aflicciones. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿cómo puedo encontrar gozo y fortaleza y no pasar en medio de una aflicción distraído, frustrado? ¿Cómo puedo encontrar eso? Pues el escritor de Hebreos nos responde esa pregunta y nos la responde de tres maneras. La primera es mirando a los que han seguido a Cristo. Si usted observa en el verso 1, dice lo siguiente: por tanto nosotros, teniendo, dice, en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Fíjense, el escritor de Hebreos está diciendo, dése cuenta de algo, no son los únicos, ni van a ser los únicos. Antes que ustedes, han habido otras personas que han atravesado por este mismo valle. Es importante entender esta verdad. El escritor de Hebreos está tratando de animarlos a ellos y enfocar sus miradas en una realidad. La primera cosa que le está diciendo, al mirar hacia atrás y mirar a otros creyentes que han pasado por la misma situación, es que es necesario saber que dentro de la escuela de Dios, de su discipulado, está una currícula, una carpeta, una materia que se llama aflicción y dificultades. Todo creyente tiene que pasar esa materia. Y el escritor de Hebreos le dice, ustedes no son los únicos, ya otros han recorrido ese camino. Miren allá, miren a Moisés, a Abraham, miren a todos ellos. Ellos pasaron por ese camino de aflicción y vencieron. Al mirar hacia atrás, al mirar los testimonios de estos creyentes, debemos encontrar fortaleza y ánimo. ¿Por qué?
Porque ellos, al igual que nosotros, tuvieron sus dificultades y sus aflicciones en su tiempo, pero vencieron, pasaron esas aflicciones. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿y cómo vencieron esas aflicciones? ¿Cómo llegaron a poder pasar en medio de las aflicciones y las dificultades que les tocó vivir? Como hemos escuchado en Hebreos, algunos fueron muertos. Algunos dicen que recibieron a sus muertos, otros los recobraron en vida, pero hay una multitud de ellos que no recibió lo que había pedido. ¿Por qué? Porque Dios preparaba algo mucho mejor más allá para darles a ellos. Es increíble que cuando comparamos, o por lo menos el escritor de Hebreos está haciéndoles a ellos entender que las aflicciones que están pasando ellos, comparadas con los que han sufrido sus antecesores, tal vez son pequeñas las de ellos. No deberían quejarse, ni desesperarse, ni entrar en angustia, ni en temor, ni en incertidumbre. Al mirar su historia, al mirar a los otros creyentes, deberían cobrar y ánimo, porque lo que ellos están pasando, lo han pasado otros. Ahora, como dije hace un momento, ¿y cómo podemos vencer esto? ¿Cómo pudieron ellos vivir esa vida con gozo, con fortaleza y esperanza? Y ahí viene la segunda parte, la segunda cosa que le dice el escritor de Hebreos. Les dice lo siguiente, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es interesante que lo que le está diciendo aquí el escritor de Hebreo a ellos, le dice, primero miren el testimonio de otro, para que la aflicción y las dificultades no sea cosa extraña para ustedes, sino entiendan que es parte de la currícula de su crecimiento espiritual. Es parte de lo que Dios utiliza para que usted crezca. Pero ahora esas personas lograron vencer la materia porque hicieron algo. No se distrajeron en medio de la aflicción. No comenzaron a ver las distracciones que presenta cada aflicción y cada dificultad, sino se determinaron e intencionalmente decidieron poner su mirada en Jesús. Ponga su mirada en Jesús. ¿Cuántas veces, querido hermano, querido amigo, usted ha escuchado eso? ¿No es cierto? Ponga su mirada en Jesús. No mire a Cristo, no mire las circunstancias. Es fácil decirlo. Es fácil decirlo. Es fácil aconsejarlo. Pero cuando nos toca pasar por esa situación, cuando nos toca entrar en ese valle de la aflicción, cuán fácilmente perdemos la mirada. Ahora, no somos los primeros, ni vamos a ser los últimos en cuanto a deslizar nuestra mirada de la mirada de Cristo. Si usted recuerda, Pedro en el mar deslizó la mirada del Señor y comenzó a hundirse. Se distrajo viendo las grandes olas y los fuertes vientos. Y luego de eso, de ese desliz, comenzó a angustiarse, comenzó la incertidumbre y comenzó a hundirse a tal punto que llegó la desesperación de gritar, Señor, sálvame. Pero ahí la gracia de Dios lo tomó y lo levantó nuevamente y lo puso sobre las aguas. Y pareciera que Jesús lo mirara con tanto amor y le dijera, ¿qué pasó? ¿No soy tan digno de confianza? Las olas y el fuerte viento son más impresionantes que mi presencia. Y por eso miraste a otro lado. Pedro, el apóstol del Señor, desvió su mirada. Desvió la mirada del Señor. Y hay muchos otros también en la Biblia que desviaron la mirada del Señor y entraron en pánico y angustia. Podemos hablar de personajes del Antiguo Testamento como Elías, que entró en aflicción, en depresión, en angustia, después de ver el poder de Dios y solo enfocarse en la amenaza de Jezabel. Pero Dios otra vez, al igual que Pedro, interviene y va y lo levanta y le abre los ojos y se le revela en el monte Oré. No somos diferentes a ellos nosotros. En medio de las circunstancias, muchas veces estamos distraídos. Pero el consejo del escritor de Hebreos para esos hermanos hebreos y para nosotros hoy es,
miren a Jesús. Ahora, ¿pero qué quiere decir él con mirar a Jesús? Podemos entender muchas cosas. Simplemente alzar la mirada al cielo y pensar que todo va a acabar o se va a mejorar. O simplemente mirar a Jesús significa leer mi Biblia. O si tal vez significa, qué sé yo, asistir a una iglesia. O tal vez doblar rodillas. El escritor de Hebreo no nos los deja a la imaginación, sino al contrario nos aclara lo que significa mirar a Jesús o poner los ojos en Jesús. Aquí dice, en primer lugar, el autor y consumador de la fe. En primer lugar, cuando el escritor de Hebreo está diciendo, pongan su mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, es miren la obra que Dios ha hecho por medio de Cristo. Miren esa obra, contemplen. Al mirar en la cruz, querido amigo, querido hermano, ¿qué ve usted? ¿Qué mira usted? ¿Simplemente algo triste? ¿Simplemente algo tal vez vergonzoso? ¿O tal vez la muerte de un hombre por la injusticia del mundo? ¿Qué mira usted cuando mira la cruz? El escritor de Hebreo dice, miren esa obra, lo que significa, lo que implica una cruz manchada de sangre, una cruz vacía, una tumba vacía. Esas verdades que encierran. Él dice, el mirar a Jesús significa ver que Él es el autor de nuestra salvación. Él es el perfeccionador. En Él y con Él termina nuestra salvación. Él inicia y la termina. Él es el principio, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él ha ganado por nosotros lo que nunca, jamás podríamos nosotros lograr. Él logró la paz entre Dios y nosotros. Él logró el perdón de Dios hacia nosotros. Ahora ya no somos lejanos, ahora ya no somos extranjeros, no somos enemigos de Dios. Ahora somos sus hijos. ¡Oh, qué verdad preciosa! Al mirar la cruz podemos entender que viendo esa cruz vemos nuestra adopción, vemos nuestra redención, vemos nuestra libertad sobre el poder del pecado. Pero también declaramos al ver esa cruz que un día Él volverá. Un día Él volverá por nosotros. Nuestra vida no termina acá. Tenemos una vida más allá. La muerte no nos puede separar del amor de Dios. La muerte, tribulación, angustia, persecución, como decía Pablo, nada nos puede separar. He ahí la verdad. He ahí la verdad de mirar y poner los ojos en Jesús, en esas verdades, en la obra que Cristo logró por nosotros. Querido amigo y querido hermano, si estas verdades no lo conmueven, algo está pasando en usted. Si estas verdades no son el fundamento para que usted encuentre ánimo y gozo en medio de las situaciones que está viviendo, algo está pasando en usted. Porque grande. Y no hay poder más grande en el mundo que se haya desatado en esa cruz, en la vida de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Ese mismo poder que nos abre los ojos para que podamos verle y creerle. Ese mismo poder que hace en nosotros que tengamos gozo y paz en medio de las aflicciones. Ponga los ojos en Jesús. Miren a Jesús. Significa enfocarnos en la obra que Cristo ha hecho. Pero también lo segundo, que significa poner los ojos en Jesús o mirar a Jesús o mirar a Cristo, es lo que continúa en el versículo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué nos está diciendo el escritor de Hebreo acá? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mirar o mirando a Cristo es enfocarse en la obra que Él ha hecho, pero también es mirar la resistencia, la persistencia que Él ha tenido en medio de la adversidad y las dificultades. La palabra del Señor, cómo expresa claramente y nos muestra la vida del Señor Jesucristo, marcada por total contradicción de muchas personas que no lo querían, enemigos que buscaban cómo hacerlo pecar y tentar. Es más, el inicio de su ministerio, Dios mismo lo pone a prueba y lo lleva al desierto por 40 días siendo tentado. Sus mismos discípulos muchas veces tocaron la puerta y abrieron la puerta para que el pecado pudiera entrar y Cristo pudiera pecar.
Cuando Pedro se le opone a que él vaya a la cruz. Cuando otros discípulos agarran y dicen, Señor, hacemos que llueva trueno y fuego y los consuma. Al ver su indiferencia ante el amor por los niños, impidiéndoles que vayan a Jesús. Al ver la misma incredulidad de Tomás después de haber resucitado. Ni qué hablar cuando lo dejaron solo al Maestro en medio de toda la agonía que sufrió yendo a la cruz. Y si eso fuera poco, aún después de haber resucitado, Pedro y los demás discípulos vuelven a sus antiguos oficios. Cuánta aflicción, cuántas dificultades atravesó nuestro Señor, pero jamás claudicó, jamás se rindió, siguió persistiendo. ¿Por qué? Porque en su corazón había algo, agradar al Padre. Él tenía bien en claro que había venido, cuál era su misión y su llamado. Y eso fue lo que lo mantuvo firme a él. Qué resistencia del Señor, qué persistencia durante toda su vida. Y lo hizo como hombre. Lo hemos visto también llorando por un amigo que fallece, por la incredulidad de la gente. Lo hemos visto enojado, ese enojo santo, cuando la santidad de Dios no era respetada. ¿Cuántas cosas? Pero en todas ellas Cristo siempre fue persistente y resistiendo. Cuando el escritor de Hebreos nos dice, miren a Jesús o miren a Cristo, está diciendo, enfóquense en la obra en primer lugar. Y dos, vean y comparen la resistencia, la persistencia que Él tuvo en medio de las dificultades. Mírenlo a Él, vean esas verdades y que sus corazones sean animados y fortalecidos. Y en tercer lugar, mirar a Jesús significa reconocerlo como Señor. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. No hay verdad más hermosa que esta. El ver que ese siervo humilde que nació en un pesebre es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el cual toda rodilla se va a doblar. Los que están en los cielos, en la tierra, grandes, pequeños, van a tener que darle honra, gloria y pleitesía, porque Él es Señor y está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso significa que mirar en Cristo significa que confiamos en la soberanía de Dios, en el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Los creyentes que menciona el escritor de Hebreos en el capítulo 11, todos ellos pusieron la mirada en Jesús, enfocaron en las verdades de la cruz, se animaron con la resistencia y la persistencia en medio de las dificultades de Cristo, pero también entendieron y confiaron y descansaron en la soberanía de Dios. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Alguien dijo alguna vez, no hay mejor lugar para recostar la cabeza que ponerlo en la almohada de la soberanía de Dios. Cuánta verdad, cuánta necesidad hay en nosotros de mirar a Cristo en estas dificultades, de no estar distraídos en la aflicción, sino enfocarnos en Cristo. ¿Cómo nuestras vidas serían transformadas? Seríamos llamados locos, porque en medio de la aflicción tendríamos ánimo, fortaleza. Sería un testimonio imposible de callar, porque cuantas personas nos vieran, se preguntarían cómo es posible que este hombre que ha perdido todo pueda tener gozo, irradie gozo y esperanza. ¿Cómo es posible que los creyentes de Hebreo 11 hayan podido seguir creyendo y irradiando fe, esperanza y gozo al pasar por semejantes tribulaciones? Y déjeme decirle algo. ¿Cómo es posible que hoy día hayan personas que estén siendo perseguidas por el Evangelio, pero que lo hagan con gozo y con fortaleza? Matrimonios que son muertos, esposas que son arrebatadas de sus esposos, hijos que son arrebatados de los brazos de sus padres. Esto hoy está sucediendo. Pero no escuchamos que de ninguno de ellos se queje y diga, pobrecito yo, ¿por qué Dios es así? Al contrario, lo asumen como parte de su llamado. ¿Por qué? Porque han puesto la mirada
en Jesús. Se han enfocado en la obra de Él. Han imitado y han sido animados por la persistencia en medio de las dificultades y reconocen que Él es Señor. Por último, el escritor de los Hebreos le dice a ellos lo siguiente, y aquí quisiera detener un poquito más, porque creo que es una disciplina de la gracia que es muy descuidada por nosotros. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué le está diciendo acá el escritor de Hebreo? Esa palabra considerar quiere decir, a ver, deténganse un momento, piensen, mediten. Tenemos que meditar en Cristo. Tenemos que meditar en las verdades de Cristo. Tenemos que meditar en la obra de Cristo. Tenemos que meditar en la palabra del Señor. ¿Cuánto nos falta esto? Vivimos en un mundo tan acelerado, pero tan acelerado y tan instantáneo. Tenemos un montón de información. Hoy día usted, en este tiempo de dificultades que estamos atravesando y de aflicción, ¿acaso no es bombardeado por videos, por mensajes de WhatsApp, por, por las redes sociales, por un montón de cosas? Predicadores desde los más buenos hasta los peores, como usted quiera catalogar. Está siendo bombardeado. Y usted escucha y escucha y escucha y escucha y escucha. Y piensa que solo por escuchar las cosas van a cambiar. El escritor de Hebreo le dice a estos hermanos que están pasando por dificultades, miren el ejemplo de los otros. Ellos pusieron su mirada en Jesús, en la obra de Jesús, pero también meditaron en esa obra de Jesús, en esa obra de Cristo. Ahora, ¿qué significa meditar? Permítanme decirles cómo se define meditar. Para los hebreos, meditar significaba reflexionar sobre algo, ponderarlo o ponerlo en la mente, murmurarlo, contemplar un pensamiento y repetirlo en voz audible, reservando las palabras para sí mismo. Es como estar ahí, como rumiando, ¿no? Entonces, significa en el lenguaje de hoy, pensar y confesar. La meditación es la manera más rápida de renovar nuestra mente y de recibir el conocimiento de revelación referente a la palabra de Dios. Déjeme explicárselo de esta manera, lo que es meditar. ¿Usted ha visto alguna vaca comiendo? ¿Sí? La ha visto a ella, ¿no es cierto? Ella come el maíz, come la chala, come lo que le dan. Y de pronto, pasado un tiempo, usted la ve a ella masticando. Eso se llama rumiar. Es algo que hacen todos los animales como las vacas, ¿no? Especialmente los rumiantes son los que hacen eso, que son las vacas. ¿Y qué es lo que hacen? Es regurgitar lo que han comido y traerlo nuevamente y masticarlo para sacarle la energía, las proteínas, los nutrientes que tiene el vegetal para que puedan ser alimentadas. ¿Y saben lo interesante de esta actividad que hacen las vacas? Es que pueden durar entre 6 a 10 horas ese acto de rumiar. Ahora, algunos veterinarios que conocen de esto más que yo, dicen que cuando una vaca está rumiando, es un indicio de su salud, de su reproducción y de su bienestar. Cuando una vaca disminuye esta actividad de rumiar, algo está pasando en ella. Ahora, déjenme traer esta metáfora a la idea de meditar. Lo que el escritor de Hebreos está diciendo es eso. Ustedes son alimentados, pero ¿saben qué pasa? Parecemos como el pillo o el pavo. Tragamos. ¿Y qué pasa? Y eso ya le puedo decir yo. Cuando no masticamos bien los alimentos, dañamos nuestro estómago y nuestro estómago no puede sacar todos los nutrientes y después eso se va directamente a la letrina. Es decir, no aprovechamos. En el contexto espiritual es lo mismo. Usted y yo estamos bombardeados de cosas. Usted puede llegar a todo un arsenal de palabras, desafíos y todo, y usted lo agarra acá. Pero si no se detiene y medita en alguna de esas verdades, así como entró, se va a ir. ¿Cómo fue que estos hermanos pudieron soportar
y encontrar fortaleza y ánimo en medio de las dificultades y las aflicciones? Porque meditaban. No solo las escuchaban las verdades, trataban de apropiárselas, manteniéndolas en su mente, repitiéndoselas para ellos. En cada situación que vivían difícil, venía un salmo, venía un proverbio, venía una palabra, y ellos la estaban repitiendo y apropiándose. Cuán importante, queridos hermanos, es para nosotros meditar en la palabra del Señor, meditar en ella. Permítame compartirle algunos versos de la palabra del Señor que nos permiten meditar en la obra de Cristo, en lo que Él ha hecho, y que seguramente usted lo conoce, pero lo ha pasado de largo y no ha podido encontrar y sacar los nutrientes en medio de las dificultades, porque pasa muy rápido por ello. No tiene tiempo para poder meditar, apenas si tiene tiempo para leer su Biblia, apenas si tiene tiempo para orar. Está tan distraído en medio de las aflicciones que has deslizado su mente, o su vista, mejor dicho, de Cristo. Vuelva a Él, mira a Él, y miren lo que dice Romanos. Les voy a leer para que usted pueda esto tener y meditar en su corazón también. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes escogió, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Querido hermano, ¿se ha detenido a pensar en estas verdades? He aquí la obra de Cristo. Si usted pone su mirada en la obra de Cristo, va a encontrar fortaleza. Miren, yo le digo algo así. Aquí dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Las aflicciones, sí. Las dificultades, sí. El coronavirus hoy día, sí. Nuestras crisis económicas después del coronavirus, sí. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice. ¿Y eso por qué? ¿Porque Dios quiere que sus criaturas sufran? No. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Porque Dios usa estas dificultades, las circunstancias buenas o malas, para formar a Cristo. Cristo está siendo formado en usted en medio de estas dificultades y aflicciones. Cristo está siendo formado. Si usted ha creído en Dios, si ha confiado en Cristo, Cristo está siendo formado en usted por medio de estas circunstancias. Entonces, todas las cosas, todas las circunstancias nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque forman a Cristo en nosotros. Así es el plan de Dios y su propósito para cada hijo que Él tiene. Y podemos seguir. Miren, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La obra de Cristo, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido hermano y amigo, no hay nada. Cuando miramos y nos enfocamos en la cruz de Cristo, nos enfocamos en la obra de Cristo, nuestros corazones se llenan de gozo, se llenan de ánimo y fortaleza, porque no hay nada, ni coronavirus, ni crisis económica, ni sufrimiento en medio de la cuarentena con los problemas maritales que tenemos, ni las dificultades que tenemos con los hijos. Nada de eso nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Oh, Dios pueda usar estas palabras. Dios pueda desafiarnos a meditar en ella. No solo a escuchar la palabra del Señor. Querido hermano y amigo, deténgase un momento. El mundo se ha detenido por el coronavirus. Aproveche, deténgase un momento, usted también, y meditemos en la palabra del Señor. Quiero terminar preguntándole, ¿está distraído usted en la aflicción? ¿Está distraído en este tiempo de coronavirus? No se distraiga. Si usted quiere pasar este tiempo y no ser distraído, enfóquese en Cristo. Ponga su mirada en Cristo. Anímese con los ejemplos de otros creyentes que están caminando por esta misma senda y están siendo vencedores. Enfoque su mirada en la obra de Cristo. Mire la resistencia y la persistencia que tuvo Cristo.
Vea su señorío en medio de todas las cosas y descanse, que Él sabe lo que es mejor para usted. ¿Y cuál es lo práctico de esto? Medite. Medite en estas verdades. Tómese unos 15 o 20 minutos. Un animal como la vaca toma entre 5 y 10 horas para sacar provecho de su alimento. Y usted y yo como creyente, ¿cuánto tiempo dedicamos a la meditación de la palabra? Medite, querido hermano, y va a encontrar gozo y fortaleza. Mire lo que dice al final el versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Medite, ¿no?, en Cristo, en la obra de Cristo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Usted quiere gozo y fortaleza? Ponga su mirada en Cristo y medite en esas verdades. Terminamos orando. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos desafía, Señor, a no ser tan solamente oidores. Permítenos, Señor, ser hacedores de la palabra. Y no podemos lograr, Señor, ser hacedores de la palabra si primero no nos detenemos y meditamos en ella. Oh Dios, la obra de Cristo es suficiente para traernos gozo y fortaleza en medio de cualquier aflicción, Señor. Y si somos cada uno de nosotros sinceros con nosotros mismos, en esta época, nuestras aflicciones y nuestros sufrimientos no se comparan en nada con lo que han sufrido otros creyentes, con los que están sufriendo otros creyentes en este tiempo. Y Señor, estamos años luz de que nuestros sufrimientos y aflicciones se comparen a la tuya, Señor, a lo que tú sufriste por nosotros. Permite, Señor, que al poner nuestra mirada en Cristo, al enfocarnos en su obra, al mirar su persistencia en medio de las dificultades, al reconocer su señorío, nuestros corazones, Señor, sean fortalecidos y nuestras vidas sean animadas, Señor, con gozo. No permita, Señor, que pasemos estas aflicciones y estas dificultades distraídos. En Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un tiempo especial para mí y Dios quiera que su palabra nos siga confortando.